Hay una pregunta, dos preguntas, ¿ya? Una de ellas es relacionada al griego. Dice, ¿el nombre de Jesús está correctamente traducido del griego para identificar a Cristo en la parte humana? Bueno, Jesús es el nombre que significa Jehová. Jehová salva. Cristo, la palabra Cristo, Cristo significa el ungido. Y en ese sentido, siempre es una referencia a la persona divina. Yo no sé si alguna vez hemos hablado de, fíjese, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Fíjate, esto tiene que ver cuando Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote. Conocemos bien ese pasaje, ¿verdad? Bien. Dice, le hacía preguntas al final del versículo 62. ¿Qué testifica contra ti? Sí. Vale, vamos a arreglar esto para que me escuchéis. Porque es importante que me escuchéis. Si no me escucháis, vamos mal. Mateo capítulo 26. ¿Me oís ahí? Bueno. Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. Esa expresión, te conjuro, equivale a cuando uno va delante de un juez y él te dice: levanta tu mano derecha. ¿Juras decir verdad? ¿Alguna vez has visto eso en el juzgado? Sí. Bien, te conjuro por el Dios viviente. Mira, ahí es, te conjuro por la máxima autoridad que hay en todo el universo, el Dios viviente, que nos digas si eres tú. Fíjese lo que dice ahí en su Biblia, algo que la mayoría de los creyentes no capta. Cáptelo usted ahora. ¿Qué es lo que dice? Versículo 63. ¿Qué más? Si tú eres el Cristo, el Hijo Si de tú Dios. eres no Cristo, no un Cristo, ahí lleva el artículo determinado para identificar. El Antiguo Testamento profetiza que Dios vendría al mundo en la persona de el Cristo, el ungido, el Mesías. Si tú eres el Cristo, ¿y quién es el Cristo? Jesús, ¿Qué dice ahí? Al final del versículo 63. el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser Dios.
Y eso es lo que Caifás le está preguntando a Jesús. Dinos si tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Si tú eres Dios. Fíjese lo que dice después. Versículo 64. ¿Qué dice? Léelo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, equivale a decir, es verdad. ¿Qué más? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Fíjate que eso era tan tremendo, tan tremendo. Mira cómo reaccionó Caifás. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Mira, rasgar las vestiduras no era algo superficial. Era un acto de ira o un acto de total asombro de algo grande. Sigue leyendo. Diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Muy bien. ¿Cuál era la blasfemia? Que se llamaba Hijo de Dios. Que era, no que se llamaba, que él Que era decía que era, que quién. el Hijo de Dios, claro. Y eso equivalía a qué? A ser Dios. A ser Dios. Y eso es lo que enfureció a Caifás. Por eso le dice, hay que matarlo. Hay que acabar con él. Ha blasfemado. Ahora fíjese bien. Escúcheme, lo voy a decir de la manera más despacio, más tranquila, más sosegada. Si Jesús dice, Él es el Mesías, equivale a decir que Él es el Hijo de Dios, equivale a decir que es Dios y no lo es. ¿A qué equivale eso? ¿A qué equivale? Lo digo un poquito más fuerte. No, es que estaba leyendo una pregunta, por eso me desvié yo un poco. Vale. Si Jesús dice, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Eso era una ¿a qué blasfemia. equivale eso? A ser Dios. O sea, A ser Dios. a ser Dios, A sí, ser Dios. Y sí. si Él no lo es, ¿a qué equivale? Una blasfemia A blasfemia. de muerte. Era condenación de muerte. Exacto. Blasfemia era pena capital. Ahora, ¿era Jesús el Mesías? Sí, efectivamente. ¿Era el Hijo de Dios? Correcto. ¿Era Dios? Sí. Entonces, lo que Caifás está diciendo, no creo lo que estás diciendo. Y por lo tanto, hay que matarte. Pero si lo que Cristo ha dicho es verdad, ¿a qué equivalía eso? A que si él tenían que rendirle. El honor que Sí, solo Dios sí, merece. correcto. Entonces había dos opciones. O reconocerlo como verdad o rechazarlo. Pero sabemos que lo que Jesús dijo era verdad. Él dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Decir, soy el Cristo, coma, el Hijo del Dios viviente, eso equivale a decir, soy Dios.
Y eso fue lo que Caifás y el resto de los judíos que estaban allí no quisieron reconocer. Este pasaje es tremendamente importante, este de Mateo 26. Y de eso se trata. De eso se trata. Cristo es el Mesías. El Mesías. Ese él lo identifica. El Mesías equivale a ser el Hijo de Dios. Equivale a ser Dios. Y ahí está la cuestión. Ahí es donde radica la cuestión. Bien. Vamos a... Voy a hablar un poquito de el problema de la unión hipostática. Cuando hablo del problema, hablo de la cuestión. Del tema ese de la unión hipostática. La mayor dificultad en esta doctrina implica la relación de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Ahí es donde está la cuestión. ¿Cómo se relaciona su naturaleza divina con su naturaleza humana? Quiero aclarar esto otra vez. Por favor, escuchadme con atención. No penséis en otra cosa ahora. Escuchadme con atención. Toda persona tiene una naturaleza. Toda persona tiene por lo menos una naturaleza. A ver, no es lo mismo, ya lo he dicho varias veces, persona que naturaleza. Toda persona tiene una naturaleza, pero naturaleza y persona no son equivalentes. Cristo es una persona divina. Y por lo tanto tiene una naturaleza divina propia de esa persona. ¿Entendéis eso? Es difícil de comprender eso. Cristo es una persona. ¿Qué clase de persona? Divina. Y como persona divina que es, tiene una naturaleza divina. Cuando Él se encarna, cuando viene a este mundo, nace en Belén de Judea. Dice Juan capítulo 1, el verbo asimismo se hizo carne. El verbo asimismo se hizo carne. Cuando el verbo se encarna, incorpora
una segunda naturaleza, la naturaleza humana. Pregunto ahora a alguien que me conteste esto. Cuando hablo de naturaleza, ¿de qué estoy hablando? Una palabra, nada más quiero, una palabra. Cuando hablo de naturaleza, ¿de qué estoy hablando? ¿De características, hermano? Características, exacto. Gracias, hermano Víctor. De manera que Cristo es una persona divina. Como persona divina tiene una naturaleza divina. Recuerde, no es lo mismo persona que naturaleza. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Cristo es una persona divina, tiene una naturaleza divina. Eso significa que Él posee características divinas, atributos divinos. Atributos y características son sinónimos. Cristo es una persona divina, posee una naturaleza divina, que quiere decir posee características divinas. Cuando Él se encarna, cuando nace en Belén, es la persona divina con características divinas que incorpora en su persona características humanas. Cristo no es Dios y hombre. No me malentienda. Fíjese bien, Él no es Dios y la conjunción y hombre. Él no es eso. Cristo es igual a Dios guión hombre. Él es el Dios encarnado. El Dios que ha incorporado en su persona divina, que tiene características divinas, Él ha incorporado características humanas. De eso se trata. Es muy importante que entendamos eso. Muy bien. Paso a hablar de, referente a esto, la explicación de lo que es la unión hipostática. Hablo del punto de vista calvinista. Hay por lo menos dos puntos de vista. Hay el punto de vista calvinista y luego hay el punto de vista luterano. Lutero y Calvino fueron contemporáneos. De paso, y otra vez no quiero que nadie me malinterprete,
en nuestro círculo por lo menos en el que me muevo, y muchos de nuestras asambleas de hermanos libres, hablar de Calvino es como hablar de la peste. ¿A quién le gusta hablar de la peste? Yo no estoy aquí para convencer a nadie que se haga calvinista. Lo que quiero decirte es que probablemente en la iglesia cristiana, la iglesia protestante, no ha habido un teólogo mejor que Juan Calvino. ¿Sabe lo que pasa? Que la mayoría de los que repudian a Calvino y los que lo consideran como una peste, desafortunadamente nunca se han leído ni una página de lo que Calvino escribió. He estado en campamentos donde he oído a personas hablar mal de Calvino. Y luego le he preguntado, ¿qué te has leído de Calvino? Ah, no, yo no leo Calvino. La iglesia cristiana no ha tenido un mejor teólogo que Juan Calvino. Créeme. Lee lo que Calvino escribió. Lee su exposición de las Escrituras. De paso, Calvino estuvo en Ginebra y allí solo del libro de Isaías predicó más de 800 sermones. Calvino era un predicador expositivo. Predicaba la Biblia versículo tras versículo, palabra tras palabra, con puntos y comas. Entonces te aconsejo que antes de opinar de Calvino, que lo leas. Bien, sigo con el tema. Hablaba de Juan Calvino y del punto de vista de Juan Calvino. Juan Calvino enseñó que las dos naturalezas están unidas sin trascendencia de atributos. Es decir, los atributos divinos se mantienen y los atributos humanos se mantienen. Un atributo no se puede quitar de una naturaleza sin cambiar la esencia de esa naturaleza. Un atributo no se puede cambiar. Y se cambia la esencia de esa naturaleza. Un profesor bíblico, que de paso fue profesor mío en el seminario, dice lo siguiente: las dos naturalezas están unidas sin pérdida de ningún atributo esencial. Y las dos naturalezas mantienen
su identidad separadamente. Es decir, en Cristo, los atributos que pertenecen a la naturaleza humana y los que pertenecen a la naturaleza divina están presentes, no están amalgamados, están unidos. Están unidos. No puede darse una mezcla de las dos naturalezas. No hay una mezcla. Lo infinito no puede trasladarse a lo finito. La mente no puede trasladarse a la materia. Dios no puede transferirse al hombre o viceversa. Muy importante que entendamos eso. Despojar la naturaleza divina de un solo atributo resultaría en la destrucción de la verdadera identidad y despojar al hombre de un solo atributo resultaría en la destrucción de su verdadera humanidad. Si quitamos un atributo divino, ya hemos despojado a esa persona de su deidad. Y si anulamos un atributo humano, lo despojamos de su humanidad. Y algo que hay que recordar, porque algunos a veces traen esto a colación, es que el pecado no forma parte de lo que es el ser hombre. El hombre era hombre, totalmente hombre, antes de que el pecado entrase en la experiencia humana. De manera que despojar la naturaleza divina resultaría en la destrucción de la verdadera divinidad. Y lo mismo sería si uno anula un atributo humano. Eso significa que a esa persona se le despojaría de la verdadera humanidad. Por esta razón, no se puede perder ni transferir un solo atributo en las naturalezas de Cristo. El atributo divino que él posee por ser persona divina permanece. El atributo humano, la característica humana que él asume, que él toma para sí, permanece. A ver si puedo repasar esto un poquito. Mi deseo es que todos me puedan comprender. Una persona divina posee atributos o características divinas. Persona divina posee atributos o características divinas.
el Señor Jesucristo, siendo persona divina y poseyendo, por supuesto, características y atributos divinos, incorpora en su persona divina atributos y características humanas. De manera que el Señor Jesucristo es, póngame atención ahora, el Señor Jesucristo es una persona divina con atributos y características divinos que ha incorporado características y atributos humanos. Una sola persona, la persona de Cristo. Una sola persona que posee, por un lado, atributos y características divinos propios de su persona y características y atributos humanos que él adopta para sí. Una persona con dos clases de atributos. Los atributos divinos y los atributos humanos. Los atributos divinos son los propios de su persona y los humanos son los que él incorpora cuando se encarna. Cuando él se encarna, no se convierte en una persona humana. Él sigue siendo una persona divina que ahora ha incorporado características o atributos humanos. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿O alguna pregunta? Tenemos una pregunta, bueno, con referencia a lo que usted decía de las dos naturalezas de nuestro Señor. Pregunta acá, ¿el creyente ya tiene también dos naturalezas? Exacto. La humana con la que nacemos y la divina que recibimos cuando nacemos de nuevo. Me imagino que también hay muchas diferencias entre la humana del hombre con la humana del Señor y la divina del Señor con la divina de nosotros. Sí, sí, porque el Señor no conoce ni experimenta pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. ¿Para qué? Para poder morir en lugar del pecador. Él muere como sustituto del pecador. Ese fue el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Que de paso, el sermón de Pedro, que Pedro predicó el día de Pentecostés,
es el más formidable sermón registrado en el Nuevo Testamento después del Sermón del Monte. Tenemos dos preguntas más, o sea, una pregunta más y una petición. Creo que usted ya lo había dicho, a lo mejor la persona que la está haciendo se conectó más tarde, pero dice, ¿cuáles son los atributos humanos del Señor? Eso ya lo había Bueno, dicho. sí, él tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo sed. Había cosas que él dice que no conoce. Por ejemplo, fue a la higuera a ver si tenía higos. Y además de eso, cuando él se encarna, esto lo aprendemos si leemos con cuidado San Juan 5 y 6, él depende totalmente del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, hay varios versículos ahí. Donde él dice, ninguno puede venir a mí, versículo 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre dio al Hijo ciertas prerrogativas. Esto lo vemos allí en esos capítulos 5 y 6 del Evangelio según San Juan. El Padre dio al Hijo ciertas prerrogativas, le dio autoridad. Por ejemplo, dice capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Tremenda declaración ahí. Y luego versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere ahí es arrastrare. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. De manera que es el Padre el que trae. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo, dice ahí, yo soy el pan de vida. Y en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa eso de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Yo sé lo que significa. Fui católico por muchos años en mi vida de joven. Eso significa que tú tienes que comer la hostia. Tienes que comer el pan. El cura se bebe el vino
tú te comes el pan. Eso era lo que se hacía antes. Ya hoy no, ya hoy los feligreses pueden participar de la copa también. ¿Pero qué significa eso? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, mire lo que dice el versículo 47, un poquito más arriba. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿qué significa comer su carne y beber su sangre? Creer en él. No significa comer la hostia. Significa creer en él. Ahora, fíjate por qué él dice eso. Cuando tú comes algo, cualquier cosa, comes un trozo de carne, la masticas bien y la tragas. Ese trozo de carne va a parar a tu estómago. Allí en tu estómago hay unas sustancias que se llaman jugos gástricos. Esos jugos gástricos obran en eso que has comido. Y además de eso, por el sistema digestivo, eso que has comido giran alrededor de las paredes de tu estómago y se disuelve, y las venas que están en las paredes de tu estómago absorben eso que tú has comido. ¿Y qué ocurre? Eso que has comido se distribuye a través de todo tu cuerpo. Va a tus músculos, va a tus huesos, va a tu cerebro, va a todo tu cuerpo. Y tu cuerpo absorbe eso. Es decir, hay una plena, absoluta identificación con eso que has comido. Y eso que has comido es absorbido por todo tu cuerpo y a la postre viene a formar parte de tu cuerpo. De eso está hablando el Señor. Creer en Él es como comer un alimento, masticarlo y tragarlo, digerirlo y absorberlo, para que haya una plena, absoluta identificación entre lo que has comido y tu cuerpo. Eso es creer en Cristo. Tiene que haber una total, una plena identificación entre la persona y la obra de Cristo, y tu fe y mi fe, que damos cabida a Cristo en nuestra vida y Él obra en nosotros y forma parte de nuestro ser. De eso se trata. De manera que en el Señor Jesucristo era una persona divina y por lo tanto poseía una naturaleza divina. Cuando Él vino a este mundo y se encarnó, adoptó, incorporó una naturaleza humana. En tu caso y en el mío,
que somos creyentes, tú y yo nacimos en este mundo una persona humana con una naturaleza humana. En el momento en que creímos en Cristo, en ti y en mí, fue incorporada una naturaleza divina por medio del nuevo nacimiento. Eso fue lo que Cristo le explicó a Nicodemo. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, tú y yo, recibimos, adoptamos, incorporamos en nuestra persona una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Es la naturaleza de Cristo, la naturaleza que el Espíritu Santo imparte en nosotros por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, han ido apareciendo varias preguntas, hermanos. No sé, ya estamos en la hora. No sé si... No, podemos seguir con las preguntas. ¿Sí? Ya. Sí. Dice, bueno, usted ya lo ha dicho una vez más sobre las de la humanidad del Señor. Él también, así como el hombre, tuvo debilidades, tuvo hambre, tuvo sueño. Me imagino que esas son las debilidades que él Bueno, esas tuvo. son parte de la Claro, naturaleza humana. claro. Él lo único que no hizo fue pecar, ¿cierto? Exacto. Y otra dice, si nosotros tenemos también una naturaleza divina, ¿cómo se desarrolla en nosotros o qué hace en nosotros? Bien. No es que tengamos, es que el Señor implanta, pone en nosotros esa naturaleza. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, todo el pasaje desde el versículo 14 hasta el final, donde al final habla de esa obra de Cristo, al que no conoció pecado. Fíjese que Cristo había incorporado una naturaleza humana, pero él no conoció pecado. Él sabía lo que era pecado, pero no por experiencia. Lo conocía intuitivamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, ofrenda. Cuando dice ahí, por nosotros lo hizo pecado, después de la palabrita hizo, habría que añadir ofrenda por. Lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios es para que estuviésemos capacitados para entrar en la presencia de Dios. Y eso es por la unión hipostática, por la obra de Cristo, porque él, siendo Dios, asumió naturaleza humana, se humanó. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz. Muy bien, ¿alguna otra
Sí, era, aclaraciones. usted habló sobre Juan Calvino y acá me están pidiendo si usted puede recomendar algún libro de él. Uy, recomiendo, ahora mismo no tengo aquí porque estoy un poco desprovisto de bibliografía, estoy aquí, eh, pero voy a intentar buscar algo. Están los 5 puntos del calvinismo. Ya. Voy a intentar buscar algo para dároslo en la próxima clase. Ya. Y nos quedan dos preguntas. Eh, si nos podría explicar qué es la kenosis. Eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Ok, ya. Entonces esa. Y la otra es nuestro hermano Saulo. Él quiere hacerle una pregunta. Dice que es un poquito larga, por eso me pidió si la podía hacer verbalmente. Así que, hermano Saulo, si puede habilitar su micrófono. Sí, bueno, buenas tardes ya para ustedes y gracias inmensamente, mi amado hermano, eh, por esta oportunidad. Pues es algo que nace de todo este estudio tan profundo, ¿no? Y que siempre pues lo he pensado, pero en realidad no he tenido la oportunidad de exponerlo, que sea motivo de tal vez de un escándalo, ¿no? Pero es el hecho de que dice la palabra que Jesús es, por ejemplo, en Juan 1:14, dice que él vimos su gloria, dice Juan, porque él la vio, estuvo allí en esa transfiguración, por ejemplo, y dice que la gloria como la del unigénito del Padre. En Juan 3:16 Jesús también allí nos habla de el unigénito, Hijo de Dios. Nos ha dado a su Hijo único, unigénito. Y en 1 de Juan 4:9 dice que Dios envió a su Hijo unigénito. O sea, la palabra unigénito. Podríamos decir que la palabra unigénito es como que si estuviésemos diciendo que Él es único género, o sea que Él es un género único, especial de Dios. Y cuando estamos estudiando esta unión hipostática de Cristo, deidad y humanidad, entonces nos dice hay una explicación en el diccionario que habla de qué es lo que es un híbrido. Y un híbrido es la unión de dos naturalezas, aun cuando esas dos naturalezas no se amalgamen, pero se contienen en un solo ente o en un elemento. Entonces, siendo que él fue engendrado por el Espíritu Santo, el ser humano tiene, según hemos aprendido en la escuela, que el ser humano posee 23 pares de cromosomas. Ya no estamos metiendo por allí en otros vericuetos, como dice, pero para un total de 46 cromosomas, de los cuales los varones poseen cromosomas XY y las mujeres XX. La unión de uno de cada género produce otro género. Entonces, ¿cómo podemos considerar a Jesús en concreto? Lo que se podría decir que él es un híbrido o
qué es lo que es en realidad, en sustancia, en esencia, Cristo Muy bien, Jesús. Saulo. Para comenzar, el problema que tenemos ahí es un problema de traducción. La palabra unigénito, esa palabrita unigénito, significa en castellano primero engendrado. Unigénito. Porque esa palabra unigénito viene de un verbo, del verbo genao, que tiene dos G's. Unigénito. En el original, lo voy a buscar aquí para asegurarme bien, en San Juan capítulo 3. Dame un segundito que lo busco aquí en el Nuevo Testamento. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ton cosmon, que dio a su hijo, y dice, ahora dice, monogenes. No es del verbo genao. Su hijo no es unigénito, sino es único en su clase. Son dos palabras diferentes. De manera que desafortunadamente en la versión Reina Valera, nuestra querida versión, que es la que yo uso, dice algo así, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Pero eso es una mala traducción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único. Único en el sentido de que como él no hay otro, él es único en su clase. Y lo mismo ocurre en Juan 3:16, en Juan 3:36 y en el otro pasaje que leíste, hermano, de Primera de Juan. Jesús no es unigénito. Él no es el único engendrado. Él es el único en su clase. No hay otro como él. Él es monogenes. M-O-N-O-G-E-N-N-E-S. Monogenes. Que significa, repito, único en su clase. Él es clase única. No hay otro como él. No hay otro semejante, no hay otro como él. Él es único, clase única. Y ahí es donde está la cuestión, que los que se apoyan en la Biblia en castellano, en la Reina Valera, que es la que yo uso y la que usa la mayoría de los creyentes, tenemos ese problema, tenemos que contender con un problema de traducción. El texto no dice unigénito. El texto dice único en su clase o clase única. Pregunta. Aclaración. No, ahí llegamos, hermano. No hay más. Lo único nomás que quedó pendiente el libro que va a recomendarle a los hermanos sobre Sí. Calvino. Bien, hermano, le damos las gracias por haber estado esta mañana. No sé si parece que el hermano Víctor... Sí, perdón, Cristian, siempre te interrumpo, pero no importa, hermano, dele.
No puedo dejar de preguntarle algo que me han preguntado a veces, eh, ya que se está hablando del nacimiento del Señor y se ha hablado varias veces de la Iglesia Católica y algo de eso queda en nosotros muchas veces. Eh, en el nacimiento del Señor, la parte de María fue solamente ser el canal para que Él naciera. Todo el resto de la obra la hizo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tanto lo femenino Así como lo es, masculino. así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, es, y lo dice capítulo 1 de Lucas, y lo escribió Lucas, que era un médico y debió de saber bastante bien ese tema. Claro, es que a veces se dice que, claro, no intervino varón, pero en realidad tampoco intervino María en cuanto al engendramiento de... Bueno, María aporta su matriz, ¿eh? Pero Y no todo sus obras. el aspecto humano del Señor, Correcto. todas las características humanas del Señor vienen a través de María, porque José no interviene para nada. Y lo dice allí en el Evangelio de Lucas y creo que también en el Evangelio de Mateo. Sí, hago la pregunta porque hay muchos, ¿no es cierto?, que consideran a María una mujer pura, que exenta de pecado. Entonces, Bueno, eso nos lo enseñaron en la Iglesia Católica, claro, solo que María no se consideraba a sí misma tal cosa, porque exactamente, ella dice que el Señor era su Salvador. Ella reconoce que necesitaba un Salvador y ella se reconocía como pecadora igual que los demás. Y si María hubiese sido diferente, algún libro del Nuevo Testamento debió de haberlo expresado. Y no hay ningún libro del Nuevo Testamento que lo exprese. En el siglo primero, bueno, ya entrando en el siglo segundo, se habla de María, pero no se habla de que era inmaculada. Todo lo que se dice de María parte después del siglo segundo, después del siglo tercero, no antes. Si uno lee la historia de una manera objetiva, se dará cuenta de eso.